Esto es Sobremesa, un podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Cómo te va, Roy? Muy bien, Pablo. ¿Vos cómo estás? Bien. Antes de empezar, creo que habría que decirle a la gente que nos escucha y nos lee que estamos en el, como se diría en las series de televisión, en el fin de la primera temporada. Así es. Esto es, así es. Este es la última sobremesa de lo que podríamos denominar la primera temporada, porque esperamos retomarla en el futuro. Ambos tenemos muchas cosas que hacer ahora y entonces hemos decidido ponerlo en suspenso. No es que terminó para siempre, lo ponemos en suspenso y ya volveremos. Así es. Volveremos en algún momento. Volveremos. Que no sea muy lejano. Efectivamente. Y para despedirnos de nuestro amable público, habíamos pensado un tema. En realidad habíamos pensado varios temas con un título. El título era Las rupturas históricas en la Argentina. O ¿está la Argentina frente a una ruptura histórica? Que es otra manera de ponerle el título al podcast de hoy. Yo lo había empezado a pensar enfocándome en el peronismo. El peronismo, como ya lo hablamos alguna vez, en una crisis que eventualmente puede terminar en una crisis tipo 2001. Lo que el 2001 fue sobre todo para el radicalismo, para el arco no peronista. Y lo pienso porque creo que el peronismo está en su peor crisis desde 1975. Es decir, nunca atravesó un momento tan crítico desde la muerte de Perón hasta el 76. Y creo que hay que seguir elaborando sobre eso, porque un peronismo debilitado, un peronismo de nuevo tipo, un peronismo distinto, sería para mí un cambio histórico, una ruptura, un cambio en la forma en que pensamos la Argentina. Pero hay otras maneras quizá de verlo. Esto obviamente está profundizado y agravado por la pandemia y por la inesperada guerra europea, pero es una manera de verlo, puede haber otras. Entonces quería preguntarte a vos cómo veías esto. Bueno, yo coincido y después podemos decir alguna cosa más, ¿no? Sobre tu aseveración referida a que esta es la crisis más profunda que el peronismo experimentó desde el año 75. Quería decir algo al comienzo sobre en qué sentido esto puede llegar a ser una ruptura histórica. Y a mí me tienta esa fórmula para pensar, no para cerrar. No para dar una respuesta. No, claro. para abrir el juego, decir, bueno, estamos, y ya lo hemos dicho en algún momento, creo, estamos ante, o el peronismo está ante lo que el 2001 fue para el radicalismo, es decir, un momento en el cual la lealtad de sus seguidores, el conflicto interno entre sus dirigentes alcanzan una envergadura tal, el debilitamiento de la lealtad, los conflictos entre los dirigentes alcanzan una envergadura tal que esa organización política, esa oferta electoral, de ahí en más tiene que ser otra cosa, y va a ser otra cosa, y marca de otra manera su lugar en la historia, ¿no? Pero yo quería empezar con una nota de cautela respecto a rupturas históricas, que es como vos encaraste la conversación, porque rupturas históricas solo pueden captarse retrospectivamente. Ese sería el punto que yo quisiera hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. El presente solo nos permite mirar a ras del suelo. Nos contamina de las experiencias que están en torno a nuestra propia vida. No nos permite tener una vista una visión de más largo plazo, ¿no? Y yo creo que acá el ejemplo que me gustaría traer a la discusión es el de, referido a estas dificultades para pronosticar si verdaderamente este es un momento de inflexión, el de la pandemia y su desenlace. Creo que ahí tenemos muchos elementos para la cautela y sobre todo para la humildad.
Cuando empezó la pandemia, los primeros meses, hubo pronósticos de todo tipo. Sí. Aurora de un nuevo mundo, utopía de control social. Aparecieron un montón de cosas. Pero incluso cuando ya sí, estaba... nos iban a poner un chip con la vacuna. Sí. Esa era una, ¿no? O que el mundo se iba a volver más solidario, sí, y que iba a surgir instituciones de gobernanza global capaces de enfrentar los problemas sanitarios de los pobres y de los ricos más o menos de la misma manera. Bueno, nada de eso pasó. Pero incluso ya muy avanzada la pandemia, hubo ideas que, vistas hoy, digamos, apenas un año más tarde, suenan bizarras, si querés, ¿no? Y menciono en particular una que me hace mucha gracia, que es la de Nicholas Christakis, que se hizo famoso el año pasado. Sacó un libro muy exitoso que se llama La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestros modos de vida. Es una persona muy, muy importante en Estados Unidos. Ajá. Uno de los top 100 pensadores, muy afamado, profesor en Yale, tiene todos los pergaminos, ¿no? Y él hizo un análisis de la pandemia, está aparentemente bastante bien, pero dijo: cuando termine la pandemia, el mundo se va a dar un baño de felicidad. Después de haber sufrido tanto, van a venir una suerte de años 20. Lo que siga la pandemia va a ser exactamente lo mismo que siguió a la gripe española. ¿Vendió muchos libros? Vendió un montón, se tradujo al castellano. Creo que decidió ganar dinero. Sí. Bueno, entonces este señor dijo, sigue carpe diem al momento duro, ¿no? Y no es tan... Digo, su argumento es un argumento que hoy nos resulta muy discutible, por supuesto, pero cuando salió un historiador bueno como Niall Ferguson, historiador británico famoso, dijo, es un libro buenísimo. Sí. Es decir, no es del comentario de Ferguson me acuerdo perfectamente. Claro, muy elogioso, y así hubo otros, ¿no? Bueno, pero sabemos nosotros que en vez de los locos años 20... un momento de relax y felicidad, nos encontramos con los horrores de la guerra, con una guerra además horrible que tiene implicancias muy complejas en muchos planos. Se ha vuelto a hablar de guerra nuclear, tiene implicancias muy importantes en términos de la transición energética, en fin, cosas que uno podría decir hoy, no sabemos si finalmente esta guerra va a ser quizás más importante que la pandemia. Claro. No quisiera abrir juicios sobre eso, por las implicancias que tiene sobre temas centrales como, por ejemplo, ¿no? Transición energética. Sí. Entonces, me agarro de esa frase de Hegel que dice: el búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. Así es. No hay que no apuremos a decretar que el peronismo está en su peor momento, porque quizás después viene un momento peor. O quizás viene su mejor momento. Viene su mejor momento, ¿no? Yo quiero hacer una observación sobre esto. Yo estoy completamente de acuerdo con vos sobre el punto de las predicciones y particularmente sobre el búho de Minerva, pero también es cierto que uno encuentra en la realidad pistas que tocan una cuerda en uno, ¿no? Y sobre todo teniendo cierta edad, hay como palabras que a uno mismo, a mí mismo por lo menos, a mí me llaman la atención porque tienen un contraste muy fuerte con el pasado que yo viví. Por ejemplo, yo digo peronismo de coalición. Si yo hubiera dicho las palabras peronismo de coalición es cierto que también podría haber dicho liberalismo peronista con Menem, y me hubiera sorprendido mucho en los años 70. Pero en todo caso, peronismo de coalición es una cosa que me sorprende mucho, porque pone en juego algo que no tiene que ver con el contenido de las políticas, sino que tiene que ver con el estilo peronista de gobernar, ¿no? Porque Menem en todo caso no fue Perón, pero se había ganado su lugar de liderazgo. Cristina se había ganado su lugar de liderazgo. Sí. Peronismo de coalición pone en juego una manera de ser del peronismo, no un contenido de políticas. Eso para reivindicar un poco la idea de que al mediodía estoy dispuesto a hacer algún pronóstico. No pronóstico, pero alguna observación un poco más allá de lo que podía ser a la mañana, digamos. El otro punto que tiene que ver con la
sí no con el contenido de las políticas, pero sí con la imposibilidad del peronismo de ser lo que fue, esto es, un movimiento de justicia social, en el caso de Perón, un movimiento de reparación social, en el caso del kirchnerismo, se encuentra hoy en una desesperada imposibilidad de cumplir con ese rol. Y eso entonces lo anoto para volver a verlo en el atardecer, quiero decir. Con Macri los salarios perdieron 18%. Con Alberto Fernández hasta ahora los salarios recuperaron 2%. Ahí tiene que haber un revulsivo, tiene que haber un problema muy complicado. Sí. Si eso va a terminar en una nueva aurora, en su final, en un gris o en una nueva aurora del peronismo, ahí sí coincido con vos, no lo sabemos. Sí. Respecto al primer punto, las transformaciones en el liderazgo peronista, ¿no? Yo coincido en cuanto a que esta es una novedad y estamos viviendo con mucha sorpresa, ¿no? Y sobre todo los propios peronistas están viviendo con mucha sorpresa y no siempre con felicidad, más bien con poca felicidad, la manera en que el propio peronismo tramita su paso a una nueva forma de liderazgo o su crisis de liderazgo. Creo que sobre eso es difícil decir algo, porque todavía los viejos reflejos están, ¿no es cierto? Y hay una suerte como de demanda de autoridad. Que en otra charla que tuvimos hace un tiempo dijimos, bueno, quizás no es ya la autoridad de Perón, ¿no? Porque la Argentina ya no lo admite eso, pero está muy claro que, bueno, muchos le dicen al presidente, es tu momento. Hace tiempo que le vienen diciendo, es tu momento. Y del otro lado también hay demandas para que Cristina ocupe que salga de su silencio y deje el género epistolar para tomar iniciativas políticas más ambiciosas. Pero el segundo punto yo creo que es el crucial, ¿no? Para un movimiento que está identificado con la idea de justicia social, ¿no? Por eso digo. Como ningún otro en la historia argentina, y está en deuda con esa bandera. Es una bandera, no digo que han arreado, pero es una bandera que hoy no flamea. Y que no sabemos si va a poder flamear en los próximos años. Y que tiene dificultades para que flamee, porque no es un problema de que están haciendo las cosas mal, sino que hay un contexto además que vuelve muy difícil que la bandera flamee, ¿no? Eso es lo que me hace pensar que podemos estar frente a novedades, no voy a decir más que eso. Estamos frente a novedades, pero a novedades un poco más permanentes, más perdurables. De todas maneras, el título que le pusimos al podcast, a la sobremesa de hoy, va más allá del presente, ¿no? ¿Vos qué dirías? A ver, cuando uno dice rupturas históricas, ¿qué te evoca a vos en la historia argentina? A mí me evoca dos momentos. A ver. El 1880 es el primero. Muy importante. Sobre todo, y acá quiero hacer una consideración sobre, bueno, a quién le evoca, ¿no? Y cómo reconstruimos ese pasado. Porque 1880 fue un momento muy dramático para Buenos Aires, para la Buenos Aires líder de la República Argentina, que en ese momento, bueno, fue vencida militarmente y doblegada políticamente. La muerte de Buenos Aires. La muerte, para decirlo con las palabras de Gutiérrez, uno de los que más lo sufrió, se lo puede formular también, ahora que está de moda. El presidente Macri invita a los radicales a leer a Alem. Efectivamente. Bueno, Alem pensaba eso también, ¿no? Bueno, claro. Yo creo que ese momento votó en contra de la federalización. Votó en contra. Claro. Para Buenos Aires eso fue dramático. Y seguramente mucha gente vivió eso como una inflexión central, como había sido quizás la independencia. Está muy bien. Y la otra es el 45-46, ¿no? Ahora, te puedo hacer una pregunta, que es de verdad una pregunta como historiador. ¿Vos no dirías que la federalización de Buenos Aires tuvo repercusiones en el interior? Me parece que, por supuesto, eso cambió el mapa político argentino en la medida en que Buenos Aires fue desplazada del centro del escenario. Porque es un problema de, como dirían los economistas, de precios relativos, ¿no? Claro. Pero yo creo que para otra gente fue una suerte como de movimiento de placas tectónicas, no fue un terremoto. Está bien. Tuvo consecuencias fundamentales y no se puede pensar la Argentina post-80 sin tener en cuenta esa guerra civil.
pero me parece que la percepción de que los actores estaban viviendo un momento de cambio histórico, me parece solo la tuvieron los de Buenos Aires, o en una medida muy distinta. Sí, desde el punto de vista duda. cualitativo creo que Sin fue una duda. diferencia importante. Sin ¿no? duda. Ese es un momento, me decías otro. El otro es el 45-46. Sí, claro. ¿no? Sobre eso creo que no hay mucha discusión, porque ahí verdaderamente la Argentina cambió, se dio vuelta como una media en muchos aspectos, ¿no? Sí, señor. Los historiadores podemos tratar de explicar cuánto del pasado armó ese escenario. ¿Cuántas pistas justamente Sí, claro. nos daba el pasado? Sí. Pero eso es ex post, ¿no? Eso, digamos, lo que pasó entre septiembre del 45, ¿no? La marcha de la Constitución y Libertad, el 18 de octubre, y las elecciones de febrero del 46, ese es un momento de aceleración del tiempo histórico, ¿no? Ujú. Creo que no, es muy difícil imaginar otros A para ver. periodos más recientes. El 30 no. Creo que el 30 no, de hecho los contemporáneos creo que no lo vivieron así. No. Además es una cosa más extendida, no es solo la Argentina, Sí. ¿no? Digo, Sí. estoy repasando, el 30 no. Para algunos quizás el 83, por supuesto. El 83, ahí es interesante a propósito de cuándo ocurre de verdad el anochecer, ¿no? Para mirar con sabiduría. Porque el gobierno de Alfonsín podía haber sido visto como una ruptura histórica en el tránsito. Y cuando lo miras 5 o 6 años después, fue un episodio muy importante, cambió mucho de la Argentina, pero la vieja Argentina del 45 siguió viva. Y en ese sentido no podemos compararlo ni con el 80 ni con el 45, Claro. ¿no? Sí, en ese sentido, y volviendo al presente, si en este momento, si en estos años, el peronismo deja de tener el lugar central en la vida pública que comenzó a adquirir en el 45, bueno, yo creo que sí, eso justificaría, mirado con una perspectiva que hoy no tenemos, una evaluación que dice, bueno, se cerró un ciclo. Me viene a la memoria un libro de Tulio de Perín que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. En un momento, 94 o 95, Tulio de Perín pensó que esa Argentina había cambiado radicalmente, Sí, y no sí. pasó. Sí, sí. Ese libro está escrito para decir... Sí. Murió la Argentina, se terminó. Se termina. Sí. Sí. Y no murió. Y no murió. Sí. Entonces la pregunta es... Si la no nos pregunta estaremos equivocando como Sí. si haciendo un pronóstico no nos equivocaríamos como Alperín. Sí, ¿no? exactamente. Es Y en cierto. todo caso le dejamos la pregunta a los historiadores del futuro. De acuerdo. Bueno, Roy, nos vemos, nosotros seguimos viéndonos. Sí. Nosotros seguimos haciendo algunas sobremesas, solo que no vamos a grabar nada, no vamos a hacer un podcast y volveremos pronto con el podcast. Así o volveremos es. en algún momento con el podcast. ¿no? Volveremos a poner el grabador en algún momento. De acuerdo. Un abrazo, Roy. Chao Pablo, hasta luego.